Tobae Gemsal 40, Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Biología, actividad integrador. Carla Jiménez Calera Romero y Luis Eduardo Bobadilla Ramírez. ¿Qué es la ingeniería genética y cuál es su campo de aplicación? La ingeniería genética es un término que se introdujo por primera vez en nuestro lenguaje en la década de los 70 para describir la naciente tecnología de recombinación de ADN y algunas de las cosas que se estaban ocurriendo alrededor de la misma. Como la mayoría de la gente que lee libros de texto, la tecnología del ADN recombinante comenzó con cosas muy simples, tales como la clonación de partículas muy pequeñas de ADN y su cultivo en bacterias. Ha evolucionado un campo enorme, donde genomas completos pueden ser clonados y transferidos de una célula a otra, utilizando técnicas que se podrían definir de un modo muy amplio, como ingeniería genética. Para mí, la ingeniería genética, en sentido general, significa que están tomando fragmentos de ADN y lo combinan con otras piezas de ADN. Esto realmente no sucede en la naturaleza, sino que puede ser algo que producimos que producen los científicos en tubos de ensayo, en laboratorios. Y después se toma lo que producen y lo ponen en diferentes organismos o células, bacterias o así cosas así, plantas o animales. Y mientras tanto no hay una definición más precisa que la ingeniería genética. La ingeniería genética es lo que mejor la define, como incluye campo de tecnología del ADN recombinante, la genómica y la genética en el siglo XXI. ¿Qué son las técnicas de ADN recombinante y para qué se utilizan? El ADN recombinante es una tecnología que utiliza enzimas para cortar y unir secuencias de ADN de interés. Las secuencias de ADN recomendado se pueden colocar en unos vehículos llamados vectores, que transportan el ADN hacia el lugar adecuado de la célula huésped. La célula huésped es la que viene siendo a la que le ponen el ADN que están transportando, donde se pueden ser copiados o expresados. Trozos de ADN como ADN humano pueden ser diseñados sintéticamente de manera que pueden ser copiados o replicados en bacterias o levaduras. Este proceso implica incorporar elementos adecuados en una secuencia de ADN y luego trasladarlos a una célula bacteriana o una levadura con los elementos que dan las instrucciones de la célula. El ADN al mismo tiempo copia su propia ADN. Este proceso se conoce como clonación de ADN y resulta en ADN clonado, a menudo que se llama ADN recombinante. La medicina. La medicina genética se encarga de estudiar el papel de los factores del ADN hereditario en distintas enfermedades. Está avanzando progresivamente en los últimos años. Muchas han sido las pruebas que se han llevado a cabo en animales. Sin embargo, falta comprobar su función producida en los seres humanos. Un ejemplo de la productividad médica es la creación de la técnica CRISPR-Cas9, más conocida como ingeniería genética, que mejorará la calidad de vida de las personas que padecen determinadas enfermedades e incluso ayudará a diversos tipos de cánceres o enfermedades hereditarias degenerativas. En la actualidad, en el área médica se utilizan unas proteínas provenientes de organismos transgénicos, técnicamente proteínas recombinantes, para el tratamiento de distintas enfermedades. Por ejemplo, el diabetes es tratada con insulina humana, producida en bacterias, es decir, insulina obtenida a través de bacterias transgénicas.
permitiendo esto tratarse con un bajo costo. Existe diversidad de proteínas recombinantes que se emplean como fármacos para el tratamiento de diversas patologías en seres humanos. También se puede producir antígenos y anticuerpos como proteínas recombinantes que se emplean en sistemas de diagnóstico de diversas enfermedades en todo el mundo. Los investigadores están utilizando la ingeniería genética para diagnosticar y predecir enfermedades, para desarrollar terapias y medicamentos para el tratamiento de enfermedades devastadoras como ya antes mencionadas el cáncer, la diabetes y la fibrosis quística. Dentro de las técnicas básicas de la ingeniería genética destacan el ADN recombinante. Es el proceso de extracción de ADN de un organismo y la inserción en otro organismo, dándole nuevos rasgos. En la medicina, la técnica puede ser utilizada para desarrollar medicamentos, vacunas y para producir hormonas humanas y proteínas. Los fármacos modificados genéticamente que ya están produciendo de forma habitual en microorganismos, plantas o animales son los siguientes: insulina para diabetes, factor 8 para la hemofilia A, factor 9 para la hemofilia B, hormonas de crecimiento, GH, etiropoietina, EPO, para el tratamiento de la anemia, 3 tipos de interferones, lucha contra las infecciones virales, varias interleucinas, factores estimulantes de colonia de granulocitos y macrófagos, entre otras muchas más. El ADN recombinante es una molécula que, como resultado de la unión artificial de dos fragmentos de ADN. Así, la tecnología de ADN recombinante consiste en un conjunto de técnicas que permiten aislar un gen de un organismo para su posterior manipulación e inserción en otro. Cuando se introduce un ADN recombinante en algún organismo, ocurre una modificación genética que se introduce en un cambio de rasgos ya existentes o en la experimentación de nuevos rasgos. La producción de ADN consiste en 5 etapas principales: preparación de la secuencia del ADN para su clonación, formación de un vector de clonación, formación del ADN recombinante, introducción del ADN recombinante en una célula anfitriona, propagación del cultivo, y la quinta es detección y selección de clones recombinantes. En primer lugar, es importante recordar que las células de cualquier organismo, por lo más simples que sean, contienen una gran cantidad de información almacenada en una macromolécula llamada ácido desoxirribonucleico ADN. El ADN es una molécula compleja que se encuentra en el núcleo de las células y compone el principal genético de los seres vivos. El ADN, además de transmitir información de una generación a otra, cumple con las siguientes funciones. La codificación. La codificación se refiere a la construcción de las proteínas adecuadas para cada célula. El ADN realiza este papel gracias a una de sus bases conocidas como codones, encargados de dirigir la formación de proteínas. La replicación, que se encarga de que el ADN ha de replicarse a sí mismo en cada proceso de división celular. Esta replicación la confiere la capacidad de transmitir la información genética de una célula hija, es decir, de generación en generación. También está el metabolismo celular. El ADN participa en la regulación del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas. Y la cuarta, que es la mutación. La evolución y la diversidad biológica de las especies se deben a la mutación ocurridas en el ADN. En conclusión, el ADN recombinante ha surgido en esta vida para ayudarnos a combatir enfermedades letales como lo es el Alzheimer, el diabetes, entre otras enfermedades hereditarias difíciles de solucionar. Entre esto abarca la ingeniería genética, que ha nacido para mejorar la calidad de vida de distintas personas.